Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 23 de enero, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana, arrancamos semana en los mercados americanos. Ahora veremos dónde estamos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a analizar primero el futuro del Mini SP500. Vamos a situarnos en ese marco temporal semanal. Estamos a lunes, por tanto hay que hacer un repaso de marcos mayores. Y bien, fijaros, la vela de la semana anterior, una semana que tuvo bajadas contundentes, bajadas bastante verticales, pero que aguantó ahí el precio en la zona de los 3.900 y cerró bastante por encima de los mínimos de la semana. Y vemos la vela que nos dejó el viernes, un cierre bastante lejos de los mínimos semanales, aunque sin llegar, desde luego, a superar la gran resistencia que tenemos aquí en la zona de los 4.020, 4.030, ahora lo veremos en marcos menores, y también por debajo de esa gran directriz bajista que mantiene desde los máximos históricos, ahí donde nos dejó el precio a principios del año pasado, 2022, en la zona de los 4.830 aproximadamente. Bien, gráfico diario, pelea con la media de 200 en este marco temporal, ahí lo vemos, el precio vuelve a encontrar resistencia en esa zona, pero ya vemos la vela de la sesión del viernes, una vela muy alcista, un poco volviendo a estar por encima de una zona que era clave, que era los 3.960, ¿vale? Ahí teníamos un gran nivel, ¿no?, de resistencia, luego convertido en soporte, luego convertido en resistencia, roto, convertido en soporte, perdido el nivel y que en un primer momento actuó como resistencia, pero que finalmente, pues en la sesión del viernes vemos como esa gran zona ha sido otra vez superada al alza y ahora lo tenemos de nuevo como soporte. Así que atentos a la zona de los 3.960 porque realmente ahora debería aguantar como soporte para pensar en una continuación alcista, ¿no? Aquí vemos en este marco temporal diario un poco el siguiente objetivo que tiene el precio si estas subidas continúan, y es la zona, ¿no?, de los 4.040 aproximadamente, donde tenemos aquí esos máximos de este año hasta la fecha. Y además aquí le confluye esa directriz bajista desde máximos históricos, y romper también esta resistencia daría un poco, ¿no?, la confirmación ya de ruptura y de estar por encima de esta media de 200 en gráfico diario. La siguiente zona de resistencia a considerar un nivel de importancia menor, pero bueno, la quiero tener en cuenta, la zona de los 4.080 aproximadamente, y luego sí, la más importante, los 4.000 aproximadamente 200. Ahí tenemos también una gran zona de resistencia a considerar. Y por debajo, el primer soporte, el más cercano, lo dicho, en la zona de los 3.960 y luego la zona de los 3.900, donde el precio ha encontrado ahí soporte la semana pasada. En el gráfico de 4 horas vemos un poco más en detalle estos movimientos, todo el impulso alcista, esa corrección que se detuvo ahí en el 61,8 de toda esta subida, y desde ahí vemos un poco la sesión del viernes cómo el precio rompió la media de 200 en el gráfico temporal de una hora, y esa zona lateral en el que estaba metido, que lo veremos mejor en el marco temporal de una hora, volvió a estar por encima, rompió la zona de los 3.960, y durante la sesión de hoy nos hemos quedado en una sesión asiática y europea con muy poca volatilidad, muy poco volumen, muy en rango, y vemos un poco esas últimas velitas del gráfico de 4 horas, ahí planas, marcando como resistencia esta zona de mínimos de esa estructura de distribución que se formó aquí a mitad de enero, en la zona cerquita de los 4.000, y con unos mínimos del día en los 3.980, que en caso de que se perdieran a la baja encontrarían soporte en este nivel que he comentado, en los 3.960. Si vamos al gráfico de una hora para ahí acabar de concretar, ahí vemos un poco toda la sesión de hoy, en rango, en nivel de cerquita de los 4.000, no llega, sería la primera resistencia, son los máximos del día básicamente, ¿no? Si se rompiera esta zona, probabilidad alta de llegada a la zona de los 4.030, 4.040 en esa gran resistencia, y si superase este nivel, ya lo hemos comentado, 4.080 sería la siguiente zona a considerar. Y si perdemos los mínimos del día,
tengamos en cuenta esta zona, 3.960 como posible soporte. Coincidiría un poquito ahora con ese 50% más o menos de retroceso de toda la subida que hemos tenido desde los mínimos del pasado jueves. Y si se llegara a perder este nivel, he marcado aquí un soporte intermedio, que es un poco ese máximo común de esa estructura de giro que se formó aquí en la sesión de este pasado viernes, que ya cuando se rompió al alza ejerció muy bien de soporte. Lo veremos mejor en 15 minutos. Fijaros, cuando rompió ese nivel se produjo ahí ese throwback, un punto de acumulación, 3.940, por tanto lo marcamos como siguiente soporte en el caso de que se llegará a perder en la zona de los 3.960, que no debería, para pensar en una continuación de las subidas y un ataque a esos máximos de enero. Este nivel no debe perderse. Puede ser que haga una corrección, podría llegar a ser un posible escenario, una corrección un poco más profunda, testeando aquí esta zona para arrancar de nuevo el movimiento alcista, superando los máximos de hoy y llegando aquí. O desde aquí, desde este tramo lateral, romperse ya al alza los máximos de la sesión y llegada a la zona de resistencia. Dudo que en una sesión que no es festivo en Estados Unidos el precio se nos quede enrangado entre los máximos y los mínimos del día. Es un rango demasiado estrecho como para pensar que en plena sesión americana el precio no pueda romper ninguna de las dos bandas, Eso lo cual ya está bien porque nos daría un poco de juego, ¿no? Si rompiese tanto por la parte superior como por la parte inferior, para pensar en un siguiente, ¿no?, escenario a considerar. Bien, vámonos al Nasdaq. En el gráfico semanal vemos también una vela de la semana anterior que cerró muy lejos de los mínimos semanales, incluso mejor comportamiento, ¿no?, que del caso del S&P 500, ahí otra vez enganchado en la media de 200 en este marco temporal semanal. Fijaros que está muy claro el rango en el que se encuentra metido el Nasdaq, con una banda inferior en esos mínimos del año pasado, la zona de los 10.500, y una banda superior que coincide con esta zona técnica de los 12.410-15 aproximadamente. Ahí tenemos la banda superior de este rango. Pero romper al alza la media de 200 en este marco temporal semanal, que de alguna manera también consolidaría, ¿no?, la ruptura, confirmaría la ruptura de esta directriz bajista, lo podría llevar fácilmente otra vez a la banda superior de este rango, esta resistencia. Aunque hay aquí un nivel que yo considero también relevante, ahora lo veremos en marcos menores, pero realmente, dada la fuerza que tendría el precio por superar ambas resistencias, directriz y media de 200 en marco semanal, probablemente lo impulsaría a esta zona. Y además consideremos que en esa zona, ahí tenemos el nivel, 12.300, tenemos la media de 200 en este marco temporal diario, más o menos, está por ahí en esa zona de máximos. Así que sería importante, más a más aquí tenemos la media de 100, el marco temporal diario en esta zona de máximos actuales, y por tanto es superar este nivel más allá de una resistencia intermedia en la zona psicológica de los 12.000, la siguiente zona aquí, 12.300, 12.400 sería el siguiente nivel importante de resistencia, y como primer soporte ahora lo tenemos aquí en los 11.300, que son los mínimos dejados la semana anterior. En el gráfico de 4 horas vemos un poco toda la subida después de esa corrección técnica, throwback, ahí esa zona de acumulación, 11.300, continuación al alza, fuertes subidas en la sesión del viernes, que nos han dejado, ¿no?, en la sesión de hoy pues muy cerquita de esta zona de resistencia. Y bueno, en el gráfico de 1 hora he marcado como primer soporte los mínimos del día, en los 12.650. Perder este nivel lo podría llevar a buscar el primer soporte técnico que contemplo sería la zona de los 11.500, número psicológico, esa estructura, ¿no?, esos máximos, esa estructura de giro que se formó aquí en la sesión del día 19, 20, media de 200 en este marco temporal de 1 hora, sería un soporte importante y que realmente deberíamos considerar en el caso de que viéramos caídas en la sesión de hoy. Por el contrario, si vemos subidas, si llegamos a romper los máximos del día, ya digo, estamos metidos todavía en una zona de importantes resistencias, media de 200 en semanal, recordemos que está por aquí, pero que si viéramos, sobre todo en la sesión de hoy, ¿no?, un cierre claro por encima de los 11.800, esta zona, eso lo podría llevar fácilmente a buscar la gran resistencia de los 12.300, teniendo en cuenta que aquí hay una resistencia intermedia en los 12.000, 12.100, ¿vale?, pero sería realmente probable fuertes subidas hasta la zona de los 12.300. Bien,
Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión este primer día de la semana. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Venga, que vaya muy bien, hasta mañana.